Muy buenos días, hermanos. Hoy seguimos con nuestro segundo episodio sobre cosmovisiones, específicamente cosmovisiones que van en contra de la posición calvinista o cristiana. En la clase pasada hablábamos sobre la decadencia moral y la decadencia ética que ha sido producto del cambio de cosmovisiones o cómo estos roles se han ido invirtiendo. Hablábamos de que la moralidad ha sido relativizada por convicciones personales y sociales y que la honestidad significa ser honestos con nuestros propios compromisos, más que con verdades externas y objetivas. Esto de ser honestos con nosotros mismos, sin tener en cuenta éticas superiores o principios religiosos superiores, obedece a una nueva ética que se llama ética situacional. Para, para profundización de este tema recomiendo un libro que se llama La brecha moral o The Morality Gap del doctor Erwin Lutzer. Hoy vamos a empezar a hablar sobre un tema nuevo de cosmovisiones y es con respecto al mundo que nos rodea. ¿Es un mundo de uno o un mundo de dos? Ese va a ser el tema de esta charla. ¿Un mundo de uno o un mundo de dos? ¿A qué me refiero con esto? A pesar del hecho de que el hombre es incurablemente religioso y que desde ese ser o principio religioso se desprenden cientos de religiones institucionalizadas, estas religiones o cosmovisiones en últimas se reducen a dos puntos de vista o sistemas de vida utilizando la analogía kuiperiana. Estos dos sistemas de vida son antitéticos hasta el núcleo. Son como dos trenes que están a punto de chocar. Peter Jones en su libro La otra cosmovisión reduce esta rivalidad a uno o dos. Es decir, por un lado está la cosmovisión que cree que hay una separación entre un creador y una creación. Por otro lado está la cosmovisión que enseña que no hay división entre creador y creación, que más bien todo es uno, utilizando el término Advaita, que significa que no hay dos. Hay una filosofía constante que busca acabar con las dualidades y regresar al concepto de unicidad para que veamos que todo es uno. Lo que hace esto es aniquilar o matar a Dios. Porque si Dios está en todo y todos somos Dios, ya Dios deja de ser uno y se vuelve uno con nosotros. La filosofía Advaita enseña que todo es uno y que no hay dos. Este es un principio básicamente admitido por todas las religiones orientales y que ha encontrado seguidores en Occidente. Por ejemplo, Carl Jung, del cual hablaremos con detalle, decía que la meta de la espiritualidad verdadera es cambiar dualidades por un estado de unicidad. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Es este mundo y esta creación de uno o de dos? Los seres humanos nos hemos preguntado por años cómo, porque hay algo en vez de nada, por ejemplo. ¿Cuál es la naturaleza de ese algo? Parece hasta cierto punto un tanto reduccionista, yo entiendo, el decir que solo hay dos posibilidades de interpretar este fenómeno, esta creación. Colin Gunton dice, abro comillas, en últimas hay dos posibles respuestas a la pregunta sobre los orígenes. ¿Es el universo el resultado de la creación de una agencia personal libre? ¿O por el contrario, este mundo se autocreó? Aunque no lo crean, hay gente que piensa que este mundo se autocreó. Las respuestas que demos a estas preguntas no van a ser compatibles entre sí mismas y requieren de una escogencia de nuestra parte entre las dos, o una actitud agnóstica de rechazo de pronto. Cierro comillas. Todo se reduce a dos opciones. O creemos en un destino impersonal o una providencia personal. O el creador trascendental es el origen y sustento de todo, o el mismo universo es todo lo que hay. En pocas palabras, en el principio era el universo o era el verbo. El relato bíblico comienza diciendo en el principio Dios, perdón. Describe a dos seres completamente distintos que no pueden ser confundidos. Uno es totalmente independiente, suficiente y bendito, como lo dice Génesis 1:1. Y sería así si incluso el universo no existiera. El otro es totalmente dependiente, vive, se mueve y tiene su existencia en la bondad y amor de Dios, como lo dice Colosenses capítulo 1, del 15 al 18, que es un pasaje que seguiremos explorando y lo hemos estado haciendo. Según la religión cristiana ortodoxa, Dios es el Señor de todo
no solo de la iglesia, sino de todo. Por eso hablamos de una cosmovisión y no solamente de una iglesia visión. Creador y criatura es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia establece el marco de la cosmovisión calvinista. La Biblia comienza y termina con la declaración de la existencia necesaria de un creador. Por ejemplo, esto lo confirma Génesis 1.1 y Apocalipsis 4.11, que es diferente y está por encima del resto de la creación. Douglas Moo, teólogo de Chicago, dice, abro comillas, la Biblia no comienza con el universo o con nosotros, empieza con Dios y todo el universo que Él creó, con cielo y tierra, con agua y suelo, con peces y aves y animales, con un mundo vasto y hermoso lleno de criaturas que se arrastran y nadan. Antes de que apareciera el hombre, ya existía el poder creativo de Dios y la grandeza de un mundo que solo le pertenece a Él. Esto lo dice Douglas Moo en su libro Cuidado de la Creación, una teología bíblica del mundo natural, en su página 45. Frente a las historias de paralelismos veterotestamentarios o del Antiguo Testamento, sobre todo entre aquellos que afirman unicidad en el universo, Génesis 1.1 se destaca por su declaración de la alteridad de Dios y su preeminencia. Sigue diciendo Douglas Moo. Alteridad significa condición o capacidad de ser otro o distinto. El resto de las escrituras es sencillamente una confirmación de la majestad de ese ser único. Isaías dice en su libro, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Con versículos como este, la cosmovisión calvinista se establece como enteramente teísta en el conocimiento de la existencia de un ser que necesariamente tiene que existir por sí mismo y quien dio vida a todo lo creado. El relato bíblico de la creación, en cierta forma, siempre ha sido foco de crítica de parte de teólogos y filósofos. En algún momento, por ejemplo, el Islam atacó la veracidad del testimonio de Génesis 1 con respecto a la creación del universo de la nada por un creador que siempre ha existido. Pero no fue hasta el siglo XIX, con el surgimiento de la alta crítica alemana, que estos ataques contra los primeros capítulos del libro de Génesis se hicieron más evidentes. Julius Wellhausen, un teólogo alemán, del cual escuché bastante en mi clase sobre teología hebraica en el Seminario Teológico de Chicago, y otros teólogos de la alta crítica alemana establecieron lo que ellos llamaron la hipótesis documentaria, en la cual hacen cualquier intento para decir que Moisés no es el autor del Pentateuco, sino que más bien este fue escrito por diferentes fuentes, las cuales al mismo tiempo se calcaron o copiaron de otras historias paralelas de Oriente, todo con el fin de desacreditar y reducir el Antiguo Testamento a simplemente un libro mitológico. Yo recuerdo como estudiante de Antiguo Testamento que el profesor decía, ¿y si Moisés no escribió el Antiguo Testamento, cuál es el problema? ¿Qué repercusiones tiene eso con respecto al cristianismo? Y él lo decía como si no fuera nada importante. Pero hay muchas repercusiones del decir que Moisés no escribió el Pentateuco, porque básicamente eso tendría terribles consecuencias con respecto a nuestra salvación. Me explico. Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de la ley escrita por Moisés, por la Torá escrita por Moisés, por un Pentateuco escrito por Moisés. Y si en verdad Moisés no escribió el Antiguo Testamento, tenemos un doble problema. Jesucristo o se equivocó, lo cual enseguida lo descalifica como un cordero perfecto, o Cristo fue un mentiroso, lo cual lo descalifica como un cordero moralmente perfecto. Si este fuera el caso, entonces su sacrificio habría sido en vano y todos estuviéramos condenados. Hay otras repercusiones de las cuales hablaremos más adelante, de qué pasaría si verdaderamente Moisés no fuera el autor inspirado por el Espíritu Santo del Pentateuco. La llegada de la alta crítica fue recibida por la teología liberal con los brazos abiertos. Esto ha causado hasta el día de hoy que haya iglesias que solían ser ortodoxas, iglesias incluso de la PCA, que hoy niegan los milagros de la Biblia.
incluyendo obviamente el milagro de la resurrección de Jesús y el relato de la creación. Aunque es innegable que estas historias paralelas ciertamente sí existieron, ojo con eso, cuando las analizamos de cerca, vemos una diferencia abismal entre el relato de Moisés de Génesis y el resto de los paralelismos. O sea, no es posible que Moisés haya copiado de ellos. Comenta Douglas Moo, los arqueólogos han encontrado otros relatos de la creación que fueron escritos en Antiguo Oriente, algunos de los cuales eran conocidos por los lectores del Génesis. Es interesante observar que hay similitudes con el relato bíblico de la creación. Por ejemplo, la estructura del universo, la división del cosmos entre cielo y tierra y la historia subsecuente de la creación del hombre, de un jardín y el diluvio. Sin embargo, dice Moo, lo impactante son las diferencias. Lo que encontramos en el relato de Génesis es distinto, ya que en él se habla de un Dios radicalmente distinto y un entendimiento del significado de la humanidad muy distinto también. Esto lo confirma Isaías 40:28, Salmo 33 del 6 al 9, Salmo 104 del 1 al 9, Job 38:39 y Nehemías 9:6, entre otros versículos. En los otros relatos o los paralelismos veterotestamentarios no hay diferenciación entre un Dios único y el resto de la creación. Muchos académicos liberales y de la alta crítica han tenido que reconocer que el relato de la creación de Génesis es de hecho distinto en esencia al del resto de los relatos babilónicos, por ejemplo. Génesis ve a Dios como el causante del origen del universo y por ende todo lo demás es creación. En conclusión, solo hay dos cosmovisiones, la bíblica y las otras. El apóstol Pablo confirma esta verdad, por ejemplo. Pablo dice que el poder eterno y la naturaleza divina del único Dios verdadero se ven y se hacen evidentes por todo lo que Él ha hecho. Romanos 1:20. Y lo que Él ha hecho expresa su trascendencia y distinción. Todos los seres humanos hemos dado un vistazo a esas características de ese Dios creador por el testimonio de su creación, creyentes y no creyentes. Pero Pablo también dice que el hombre cambió la verdad de ese Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. También lo dice Pablo en Romanos 1:25. Dice Peter Jones, abro comillas, yo había leído Romanos 1:25 muchas veces antes de darme cuenta de que Pablo estaba declarando la existencia de solo dos formas de vivir y de pensar, solo dos formas de creer. Los seres humanos, dice el apóstol, adoran y sirven a la criatura o al Creador. Qué contraste tan simple, pero qué contraste tan profundo, dice Peter Jones, cierro comillas. La cosmovisión calvinista hace eco a la declaración paulina de Dios como único creador y sustentador de todas las cosas y concluye que, en últimas, hay dos cosmovisiones, una basada solo en la creación como el sustento de todas las cosas, con ese Dios creador, y la otra basada en una existencia eterna y personal, quien determina todas las cosas, el Creador, quien se acerca a nosotros y nos revela su verdad. Entonces hay en últimas dos cosmovisiones, la que se basa en la creación sola, una creación que siempre ha existido o que se autocreó, y la otra que reconoce que la creación requirió de un creador. Estas son cosmológicamente las dos únicas explicaciones del mundo como lo conocemos. Muchas gracias, hermano, por escuchar esta segunda entrega y los espero en la próxima, en la cual estaremos hablando sobre unicidad y dualidad. Muchas bendiciones.